Qué bueno tenerte de nuevo hoy aquí en tu videolog Opio en las Nubes. Pueden ser muchos los temas sobre los que yo pudiera hablar hoy y pues aquí tengo un guión y el guión pues nos va indicando que el título es Negacionismo, Realismo Mágico y Guerra Cultural. Negacionismo que definitivamente condujo a los colombianos en el 2022, la oposición sobre todo, a haber escogido al actual presidente. No existe la más mínima duda, fueron ellos quienes lo llevaron. A veces, si por término medio se gana más, pues por las propias debilidades del enemigo, que propiamente por las grandes capacidades que tenga el otro para poder vencer. Es una realidad, pero en medio de este guión, también me encuentro con unos elementos en la prensa del día de hoy que me han llamado poderosamente la atención. Por ejemplo, el que se espera sea el próximo candidato del Partido Conservador Colombiano, el señor Córdoba, que fue contralor, de origen liberal, pertenece profundamente a la casa del expresidente César Gaviria, pero me parece todavía más inédito pues que en esas circunstancias no el individuo como persona, sino realmente los méritos que haya podido tener al interior de ese partido o la ansiedad que tienen por obtener algún tipo de votación o la angustia porque se ven reducidos cada vez más en sus porcentajes electorales. Pero me sorprende, por ejemplo, de este futuro candidato conservador, si se da todo dentro del contexto que están planteando. Él dice que estudió la carrera de Derecho en XX Universidad en 2 años y que lo demás le fue homologado y obtuvo un doctorado simplemente por haber contribuido a una reforma constitucional. Son estas las personas que hacen parte de la oposición y como manifestaba yo en algún video anterior, es precisamente eso lo que llama poderosamente la atención, porque entonces, ¿qué? ¿O quién? ¿O quiénes? Petro es el fruto de la oposición de hoy. Ellos lo eligieron, ellos le entregaron la espada de Nariño. Y ahora esa misma oposición, que por término medio no se reúne por la importancia que tenga la ideología, la estructura propia de la sociología política, o que tenga la filosofía política, eso está escrito, teoría política, existen sendos libros sobre el tema, la filosofía política, y se estudia inclusive durante 2 semestres consecutivos en las universidades, cuando la dictan como tal. La teoría política no es sentarse a estudiar sociología política, sobre todo de origen marxista. La teoría política lo que hace es presentar, dentro de un contexto pues de teoría como tal, también una estructura comparativa de lo que han sido todos y cada uno de los diferentes modelos de la política a lo largo de la historia de la humanidad. Si la tomamos desde Platón en su República o si ya con mucha más profundidad con Aristóteles y su espectacular libro La Política. Pero no vamos a hablar ahora sobre eso meramente, pero sí dejar claro que mientras los grupos de izquierda en América Latina tienen una estructura ideológica sólida, un modelo teórico político también sólido y saben exactamente lo que quieren y desean, pues con lo que nos encontramos lo contrario, ¿no es cierto? A excepción de Chile, quien es hoy, cuando estoy elaborando este video, y posiblemente lo alcance a subir ya a las redes, pues se la están jugando 3 personas que pertenecen, la mujer a la derecha moderada, Kass, que creó y hace parte del Partido Republicano, que es ya una derecha un poquitico más extrema, y ya una persona libertaria, quien públicamente ha dicho que admira en profundidad a Adolfo Hitler y utiliza y lleva inclusive a campaña o se le ve andando con un libro, Mi Lucha, que ha sido entre otras cosas uno de los libros más vendidos a lo largo de la historia de la humanidad y que le aportó grandes réditos económicos, pues en este caso y muy particularmente a Adolfo Hitler.
Pero volviendo entonces al guión, nos encontramos entonces con que en nuestro país, por término medio, siempre estamos repletos o están repletos en altas mayorías de ese concepto o de ese modelo relacionado con el negacionismo, con que no va a pasar nada, con que las instituciones son sólidas, con que el país tiene con qué responder y existe una capacidad inmensa y profunda de resiliencia. Entonces tendríamos que mirar a los venezolanos que también dijeron lo mismo y fueron cooptados simplemente por Hugo Chávez, y el señor Capriles pues perdió en una primera elección con Chávez y posteriormente en la otra. ¿Y quiénes llevaron a la derrota a Capriles? Fueron los socialistas, fueron los comunistas, fue el socialismo del siglo XXI, que no es otra cosa que una expresión viva del neomarxismo contemporáneo. No, fue la oposición realmente la que contribuyó de una manera seria, contextual y definitiva a que Capriles no llegara. Y ya de ahí en adelante pues todos siguieron chamuscándose. El señor Leopoldo, Juan Guaidó, pues que en términos generales sí fue una persona impuesta por los norteamericanos, no hay la más mínima duda. Eso nada tiene que ver con socialismo o con capitalismo, es muy usual que los norteamericanos lo hagan. Y también los deponen, ¿cierto? Los suben y los bajan, como pasó con Noriega o en la guerra pues de Irak. ¿Tiene entonces Colombia una solidez institucional? ¿Se puede justificar esa solidez institucional a partir del hecho de que hay un auge consumista? Complejo, porque entonces la creencia en la solidez institucional nos lleva al concepto del analfabetismo ilustrado o la soberbia académica ilustrada. ¿Será acaso pues que entre más PhDs tengan las personas, eso les va a dar la capacidad para demostrarse a sí mismos como inteligentes? ¿Cuál es la diferencia entre el buen estudiante y el inteligente? ¿Por qué Steve Jobs jamás se dejó medir su coeficiente intelectual? Hoy, por ejemplo, también veía en la prensa, como digo, tengo aquí un guión, pero es que pasan tantas cosas que uno se queda sorprendido. El coeficiente intelectual del subconsciente colectivo, digámoslo así, de la inteligencia colectiva de 50 millones de colombianos, ya lo elaboraron y llegó a 82, y está por debajo de Ecuador y del primero, que es Uruguay. Inclusive los venezolanos le ganaron a los colombianos. Entonces, en esa falsa creencia también se sigue pensando que las capacidades del individuo son inherentes a lo que tenga como una muestra de su educación. Sin embargo, si vamos hacia atrás y nos devolvemos de nuevo a la solidez institucional o volvemos de nuevo a este negacionismo permanente de los colombianos con realidades que son fácticas, como dirían los abogados, entonces nos encontramos con que al final uno no sabe quién va a gobernar más mal o menos mal o peor definitivamente, y de cuál de las dos orillas entonces viene. Ahora vamos entrando a una crisis de valores profunda que me llama poderosamente la atención. Yo me pongo a reflexionar y digo, bueno, ¿por qué todos los días muere una persona a la que llaman emprendedor, o individuos ya pues de edades como las de uno o mayores, o en edades de 40 años, que terminan falleciendo? Pero ¿por qué? ¿Por qué cuando se construye hoy en día un edificio no nos encontramos con que pues en la parte de abajo, en la valla, diga patrocinado o financiado? Bueno, patrocinado no es la palabra correcta, financiado o auspiciado por una fiduciaria, por una institución bancaria, que era lo usual. O sea, para los más jóvenes hoy en día eso no es normal. Sin embargo, en la época en la que yo era joven, sí era completamente normal ver que un banco XX decía, vamos a construir este edificio, y aparecía obviamente el respaldo de un sponsor financiero. O sea, un grupo de arquitectos, un grupo de ingenieros se reunían alrededor también de una persona que tenía un lote o un edificio o casas gigantescas, y ahí construían en esos lugares. Otra forma de financiar también las construcciones en Colombia ha tenido mucho que ver con las remesas. Hay barrios enteros en ciudades colombianas, el caso pues de Bogotá, Medellín, Pereira, son barrios completos. El 100% del barrio
fue construido gracias o han sido construidos gracias a las remesas. Pero entonces, ¿a qué nos lleva esto? A que una persona de 25 años sea realmente considerado un emprendedor cuando han adoptado un modelo de vida fácil en donde simplemente utilizando atajos alcanzan a adquirir algún tipo de capital. Es tontería repetir de dónde proviene, hay 350.000 razones para que eso ocurra. Y entonces nos enfrentamos ante el hecho de que el lavado de dinero está construyendo una nueva sociedad en Colombia. En el momento entonces en el que no exista eso, van a tener los colombianos la capacidad de responder de una manera concreta y directa a los retos económicos que se están desarrollando en el mundo contemporáneo, a los grandes cambios, a la economía de la data science, a la economía de la multimedia, a la economía del comercio electrónico, a la economía del mundo de los videojuegos o los e-games, al turismo en diferentes formas, a la producción de alimentos altamente tecnificada, ya hoy en día y controlada inclusive por drones y por inteligencia artificial. Entonces, si las personas no van a estar preparadas para eso, ¿cuáles van a ser las capacidades que tienen los colombianos, repito, para poder afrontarlo y asumirlo? Entonces, esta crisis de valores termina siendo parecida, como lo expuse en estos primeros minutos, a lo que vemos con sus gobernantes. O sea, quien está hoy de presidente de la República de Colombia es el auténtico reflejo de lo que es Colombia. O sea, los gobernantes son el reflejo de su país. Así, un gran número de colombianos no hayan votado por él. Sin embargo, él es tan colombiano como lo es usted o como lo soy yo. Son conclusiones a las que ya uno va llegando y se empieza a comprender entonces por qué hay tanto caos en las ciudades, por qué los gobernadores no hacen uso de las herramientas que les permite o que les brinda la Constitución de Colombia, pues para poder actuar en el contexto, digamos, militar, policial, en el orden territorial. ¿Por qué un gobernador se sienta en Colombia hoy en día, en departamentos pequeños, del eje cafetero, por ejemplo, a decir que pues están esperando que llegue el dinero para poder construir la vía, para poder construir el hospital, y que el gobierno de turno, en este caso pues el que tenemos hoy en día, se ha comprometido para que eso ocurra, cuando sabemos que eso en la realidad no va a ocurrir? Entonces tienen la capacidad nuestros municipios y nuestros departamentos de ser autogeneradores de dinero, o más bien unos grupos humanos que están dedicados a absorber dinero del gobierno central, de las remesas, para poder después vertir eso en forma de subsidios económicos que terminan siendo un crimen para el desarrollo y la capacidad que tiene el individuo de poder salir adelante. Y es el individuo, no es el colectivo, entendiendo también que el emprendimiento social no existe, es completamente falso eso. Pasamos ahora a otros temas que están relacionados con lo que yo veo hoy como una especie de potpourri de noticias, una mezcla, un mix de tantas cosas que pasan en Colombia, que pasan pero que nadie ve. Se trata en este caso del auge del turismo sexual, muy particularmente en la ciudad de Medellín. ¿Pero por qué hago énfasis en eso? Porque estoy tocando hoy temas relacionados con la moral, porque puedo parecer una persona extremadamente, pues eso, moralista, o una persona pues que usa la camándula para ir a rezar todos los días y a darse golpes de pecho. No, no es necesariamente eso. Estamos hablando de la utilización de hombres y mujeres como medios de producción, en su parte humana, para la generación de dinero a grandes redes de individuos que pertenecen a Colombia o vienen o que son del extranjero. Y no se está haciendo tampoco nada al respecto. Y entonces, ¿por qué hago el comentario? Porque fueron vistos esta semana que terminó más de 200 hombres, una manada de hombres, todos con destino Medellín. Pero el tema es que las manadas de hombres todos los días aparecen más y más y más. Entonces,
Se pregunta uno, ¿esa es la realidad que tenemos los colombianos? Eso es lo que estamos buscando para el desarrollo y construcción de nuestras ciudades. ¿Es eso moralmente aceptable? Si asociamos capitalismo con dogma, con moral y con religión, sin importar que sea la católica o la religión anglicana o las religiones protestantes, que son las que más se acercan a los dogmas capitalistas, ¿qué tipo de sociedad y país estamos construyendo? ¿Cuál es entonces la afectación nula a la moral colectiva que se está generando el concepto de que hayan personas que, independientemente de que posean o no posean PhDs, como hacía yo ahora en los comentarios, tengan o no tengan la suficiencia como individuos, la ética y la capacidad como seres humanos para hacerse ver mejores ante ese contexto social? Lo mejor de una sociedad, no me refiero a los ricos, tampoco me refiero a los herederos de aquellos que tienen algún tipo de poder económico en el contexto, digamos, regional o social de una ciudad o de un departamento o de una nación. Los delfines, o en sociología política, son esas personas que van heredando el status quo, y todas y cada una de las características del establecimiento. Apenas llega la persona a su edad de retiro, simplemente le va entregando a sus hijos pues lo que hizo, y otros pues tienen que terminar prácticamente obedeciendo mansamente, porque aparte de eso hay una estructura de acumulación de dinero que le permite a todas estas personas pues seguir disfrutando de todo eso. Entonces se va convirtiendo en un poder hereditario, así las personas no tengan la capacidad de lograrlo. Hace parte de las estructuras y de los modelos de la sociología política. Pero entonces nos volvemos al título inicial de este conversatorio, de esta charla tan interesante que tengo con ustedes hoy. Y entre otras cosas quiero agradecer a las personas que se están suscribiendo, que a YouTube y a TikTok y a otras redes, y los invito a que a su vez pues le manifiesten a otras personas, que hagamos a partir de esto una gran cadena para que vayamos creciendo progresivamente en el tiempo y en el espacio. Muchas gracias. Recuerde, suscríbase, dale un me gusta, comparte, dale a la campanita y sobre todo comparte. Déjame tus comentarios en cualquier red en la que se esté viendo o en la que se estén viendo mis videos. Pero entonces vemos aquí en este guión una gran afectación a la moral pública colectiva colombiana, y entonces la vamos asociando con ese modelo que no lo llamaríamos de economía, pero a su vez entonces también lo asociamos con una muy fatua y muy poca solidez institucional, que se vincula a modelos que tienen que ver con personas que aparentemente no tienen en su gran mayoría la capacidad de hacerlo. Y entonces vamos cayendo en una situación tan delicada como esta del turismo sexual, que aparentemente ya está empezando a ser replicada incluso en municipios pequeños de no más de 65.000 habitantes en Colombia, que promueven precisamente las actividades turísticas. Otro elemento u otros elementos que voy a tocar muy breve y tangencialmente hoy es el relacionado con, sí, la guerra cultural, pero dentro del contexto de la guerra cultural también tenemos que ver lo que pasa con el denominado fascismo o el neofascismo. El Estado Dios, el gobernante Dios, el Estado Dios, el capitalismo, porque los fascistas eran capitalistas, creaban grandes corporaciones. Mussolini creaba grandes organizaciones tipo corporación, a las que pertenecían las organizaciones, valga la redundancia, pues de tipo empresarial o capitalista, y entraban en una serie de procesos de control. Sin embargo, tenían la posibilidad de acumular capital a nivel individual. Es completamente falso que fueran socialistas. Los nazis tampoco eran socialistas. Los nazis eran una especie de bioeconomía. Bioeconomía en donde pues era la supremacía del ser, y entonces toda la estructura económica se orientaba, se llevaba hacia esa gran supremacía. Pero no es el tema real.
La pregunta que yo me hago es, ¿hasta qué punto pues en Colombia ha habido fascismo o han habido gobiernos fascistas, en lo que a mí me parece que hace parte de ese analfabetismo ilustrado de los colombianos, en ese negacionismo permanente y en llevarse por ese realismo mágico y aceptar las derrotas ante la guerra cultural? El fascismo en Colombia nunca ha existido. El grupo Los Leopardos, del Partido Conservador, a principios del siglo XX, sí pretendieron ser fascistas, pero pues la realidad es que hoy no. Pero entonces, ¿cuál es la amenaza? La amenaza real es el neomarxismo, financiado por el Foro de Sao Paulo, estructurando una guerra cultural como campo de batalla. Seguramente será contenido o tema de otro video que hablemos de este tema relacionado con la guerra cultural. Me parece formidable, interesantísimo poder hacerlo, porque son muchas y muy variadas las facetas. Sin embargo, es evidente, estamos ante un proceso de guerra cultural que está consumiendo profundamente a Colombia. Desde el año de 1991, cuando se crea la nueva Constitución, el mero hecho de haber desaparecido no la formación religiosa católica, sino la formación religiosa comparada, que legalmente un colegio público debe hacerlo. Un colegio público debe llevar un sacerdote que hable de catolicismo, o un pastor, o un obispo anglicano, o un imán musulmán, o alguien que pertenezca a la religión budista. El budismo es una religión como tal, no es una secta. Entonces, repito, tremendamente lamentable todo eso, la falta de no enseñar la ética, pero no la ética socialista, ni la inclusión, ni los que tienen, ni los que no tienen, ni si las personas son negras, son blancas, cuál es su orientación sexual, porque pues géneros no son sino dos realmente, hombre y mujer. Entonces, es debatir todos esos grandes temas. Nos debemos sentar a debatir esos temas o entenderlos en otros contextos para poder a su vez asimilar esta sociedad que nos rodea y en donde nos encontramos, repito, inmersos en unos modelos que están consumiendo y destruyendo a Colombia. Complejo panorama, complejísimo. De ahí que yo me esté orientando en el contexto de mis videos más a pensar de una manera diferente y a no ver y atacar exclusivamente a una persona porque está en la lista Clinton o porque tiene alguna tendencia o porque consume o porque está enfermo, y convertir todo eso en el modelo antipersona, en lugar de entender la magnitud y complejidad de lo que nos está rodeando y de lo que se nos viene a Colombia. Hay que entender que ya la izquierda, como lo he venido manifestando en varias oportunidades, está estructurada en un bloque monolítico alrededor de una sola persona, pero es toda la izquierda, sin importar real y funcionalmente cómo piensa el uno, cuál sea la tendencia, si son maoístas, si son neomarxistas, si son estalinistas, si son leninistas, si vienen de las guerrillas, si no les interesa. Y hacia marzo del año entrante van a ir 2 candidatos específicamente muy juiciosos y organizados. Eso entonces nos lleva también a ratificar mucho lo que yo vengo diciendo en estos videologs. Hoy apareció, precisamente en ese proceso de ratificación, una columna del señor Germán Vargas Lleras, quien fue pues es un ex vicepresidente de la República en el periodo de Juan Manuel Santos, en donde la preocupación es inmensa. Entonces entramos a decir que lo de, por ejemplo, Abelardo de las Priella es el candidato unidimensional de Colombia. Abelardo de las Priella es un hombre que ha venido a hacer una campaña sorpresiva, explosiva, intensa, y que seguramente le está dando algún tipo de resultados, y con ella pues va a llegar muy seguramente a un 30% aproximadamente, o un poquito más, que es lo que normalmente en estos tiempos, antes de llegar a la resolución final, se alcanzan para los precandidatos. Eso se llama el techo probabilístico.
Entonces él está tratando, y lo dije en el video de la semana anterior, está tratando de tomar por asalto a toda la oposición, aglomerarlos, hacer una encuesta, y como está en el punto máximo de su techo probabilístico y personas que han estado dentro de esa oposición tradicionalmente en el lote de punta, pues como la señora Dávila, por ejemplo, el señor Fajardo, y también estaba, aun cuando nunca estuvo en el lote de punta, y eso tiene que quedar muy claro, el ya fallecido Miguel Uribe Turbay. Ahora, pues en algunas encuestas que ya han empezado a surgir, pues aparecen de nuevo Fajardo, pero curiosamente ya son Fajardo e Iván Cepeda los que se ven más fuertes, más cercanos, seguidos en este caso de Miguel Uribe Londoño. Razón de más para pasar a otra de mis predicciones, y lo dije hace más de 18 meses, lo puedes ver en mi reel de videos en tu canal. Yo lo dije, que el Centro Democrático estaba implosionando. ¿Y cuál es la raíz de esa implosión del Centro Democrático? ¿Es realmente únicamente la forma de pensar o de ver la política o a su partido, o las crisis por las que ha tenido que pasar, muy intensas, muy difíciles para Álvaro Uribe Vélez? Pues imagínense, 2 veces reseñado y 2 veces pagando, pues en este caso finca por cárcel o casa por cárcel, como quieran llamar a eso. Eso causa un trauma psicológico intenso y profundo. Así sea simplemente un arraigo, que no es algo tan simple. Un arraigo es prácticamente una casa por cárcel sin limitar el desplazamiento, por lo menos cerca de donde el individuo vive. No es tan sencillo como decirlo que se van a ir a pasear. Es eso, los golpes que ha recibido Uribe, una muy regular presidencia antes de la de Petro. No necesariamente. Es la falta de coherencia y cohesión en relación a lo que yo vengo manifestando en este video de hoy. No hay ideología, no hay filosofía política, no se estructuran dentro de un modelo sociológico político coherente, y todo lo que buscan es pues tomarse la foto con el señor Álvaro Uribe Vélez, que por cierto es una foto bastante rentable, foto que finalmente pues los conduce al triunfo, así sea como concejales. La reacción. Entonces, nota uno que el intento primario que está haciendo Abelardo de la Espriella por posicionarse como el único candidato de la oposición en Colombia ahora el 10 de diciembre, ya tiene en este momento pues personas que se están oponiendo a la misma. Y si bien es cierto, la izquierda ya está estructurada y monolítica, como lo decía yo hace unos minutos, también es importante entender que es de tal tamaño, tan nocivo y tan lesivo la proliferación de candidatos, la búsqueda de firmas, la búsqueda de avales, como lo manifestaba yo hace unos minutos, y no es ironía y no es sarcasmo. Es increíble que una persona que es de la raizalidad propia de la Casa Gaviria, ambos son pereiranos, Felipe Córdoba es pereirano y César Gaviria pues obviamente es pereirano, y él se crió al amparo y allá con todos ellos y en el contexto de esa familia, la mamá, el papá de él. Pero pues ese no es el punto, ni que sean pereiranos, ni que salgan, sino pues realmente las incoherencias fruto del analfabetismo ilustrado. El término analfabetismo ilustrado existe y lo puede consultar. Pero entonces esto contribuye una vez más, y seguimos mirando aquí el guión, a la implosión que se está presentando dentro del Centro Democrático. ¿Por qué? Porque ya la señora Cabar salió a manifestar su interés en hacer parte del proceso de Abelardo de la Espriella para este 10 de diciembre. Entonces va a tener que renunciar, pero si renuncia ya pierde toda su validez electoral y va a seguir profundizando. Sin embargo, ya se sembró, entre comillas, la cizaña. ¿Qué vemos entonces? En un proceso de benchmarking o de comparaciones que nos puedan servir a los colombianos para entender estos contextos. Que en la izquierda, que en Chile hay una coherencia entre los tres candidatos, así hayan diferencias
evidentes, porque pues la derecha tiene muchos matices, desde la señora que es, digamos, ella es una centro derecha o un centro muy al estilo de lo que llaman en Colombia la derecha. O sea, la señora es casi que el reflejo de lo que plantean todos los que pertenecen a casi todos los partidos que no son comunistas en Colombia o neomarxistas. Eso es ella, un potpurrí, una colcha de retazos en donde viven inventando su mundo de temas que pues finalmente uno no logra terminar de entender. Pero de todas maneras están dentro de un concepto claro, son anticomunistas. El anticomunismo también aparece como una filosofía, una estructura ideológica política dentro del contexto de la teoría política y está relacionado, y lo podemos encontrar en las diferentes enciclopedias virtuales, el caso de Wikipedia, o se le puede preguntar a una inteligencia artificial. Entonces vemos coherencia, mas no la hay en Colombia a estas alturas. Y ya vamos llegando al final de este videolog y empieza a generar ya incertidumbre la inmovilidad de los norteamericanos en el Caribe. Ya llegó el portaaviones Gerald Ford, es la máquina de guerra, tecnológicamente hablando, militarmente hablando, más poderosa, grande y espectacular, construida por el ingenio humano contemporáneo. Y las tropas norteamericanas, los marines, ya están a 8 o 5 kilómetros de distancia del territorio venezolano. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? ¿Se va a seguir demorando Donald Trump en ese proceso? ¿Se justifica o no se justifica? Bueno, se justifica desde la perspectiva de los norteamericanos, inclusive con la posibilidad de bombardeos en tierra, que también van a llegar muy posiblemente pues a territorio colombiano. Con esto pues ya vamos llegando al final y nos queda entonces como conclusión que toda esa estructura a la cual yo he venido haciendo referencia relacionada con la teoría del caos y demás debe de ser tenida y considerada en cuenta muy seriamente. El efecto mariposa está causando eso precisamente. Y el neomarxismo, la teoría del decrecimiento y muy posiblemente ya realmente un candidato de tipo estalinista, como lo es el señor Iván Cepeda, muy respetado en el contexto de ellos como tal, de la izquierda colombiana, latinoamericana e inclusive internacional, sí saben hacia dónde van. Entonces, seguiremos hablando, porque esto puede crecer mucho en contexto, en estructura y en idea general. Les deseo pues lo mejor, como dije hace unos minutos, suscríbete, comparte, que aquí estoy, en Opio en las Nubes.